Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Tintineos en Papel. Yo soy Ana Silvia y el día de hoy te voy a platicar de las últimas lecturas que hice en diciembre del año pasado, en diciembre de 2023. Y los primeros dos libros que terminé en diciembre del año pasado fueron dos novelas gráficas de Las Witch. Y Las Witch era una caricatura que salía ya hace algunos años. Y aquí tengo el tomo 3 que se llama The Rebelling o La Revelación. Y tengo también aquí el tomo 4 que este se llama Between Light and Dark, entre la luz y la oscuridad. Pero estas ya no las venden, estas novelas gráficas ya no las producen. De hecho, yo las tengo que estar buscando en tiendas de libros usados y sí son bastante difíciles de encontrar. Y las Witch son estas 5 amigas que son adolescentes y viven su vida adolescentes, pero que también tienen poderes mágicos. Están Will, que es como un poquito la líder, que es su poder es muy interesante porque su poder es como el poder del espíritu y tiene como otros poderes que es hablar con los electrodomésticos y así. Está Irma, que es la del agua, tiene poder del agua. Está Tarani, que tiene el poder del fuego. Está Cornelia, que tiene el poder de la tierra. Y Haylin, que tiene el poder del aire. Y ellas son las guardianas de Kandrakar y su misión es proteger como el velo que une nuestro mundo con otro mundo mágico. Esa es como la premisa de las Witch. Después se va complicando un poquito más, hay traiciones, hay mucha amistad porque son amigas y pues son adolescentes y todo lo que implica tener poderes y cómo les afecta en su vida personal, en la escuela, en la amistad y todo eso. La verdad, yo amaba a las Witch con todo mi corazón y siempre me quedó como la espinita de continuar la historia porque yo tengo algunos de los cómics, pero nunca los leí en orden. Entonces tengo el volumen 1 y 2 en español y seguí estos volúmenes 3 y 4 en inglés. Y la verdad me animé mucho a continuarla porque vi que salió un reboot de Las Witch y salió en novela gráfica. Quiero leer el reboot, pero antes quiero terminar el original. Luego leí el libro La panza del Teposteco de José Agustín y en este momento no tengo el libro conmigo, pero yo me compré una edición de aniversario que me gustó mucho porque era muy bonita la portada y tenía ilustraciones. Te voy a dejar una foto. Y este libro se trata de que tenemos a unos niños preadolescentes mexicanos que van al Teposteco y ahí se encuentran con antiguos dioses aztecas y de hecho se meten como en un problema porque los dioses queriendo sacrificios se los quieren comer y pues es esta como disputa y dinámica entre los mismos dioses que se quieren comer a los niños y los niños intentando pues escapar y salvarse y conocer a estas divinidades. Y la verdad es una historia que me gustó porque hablaba de la mitología. Sí considero que es una novela bastante como lineal. Siento que se podría haber profundizado muchísimo más en los personajes y en las mismas divinidades, pero todo se mantuvo como muy superficial. Por lo mismo que no se profundiza mucho en la mitología ni en la problemática, es una historia muy corta y es una historia que se pasa muy rápido. Entonces es una historia que sí me dejó con ganas de más, sí me dejó con ganas de conocer más las relaciones entre los dioses, de conocer más de los mismos niños, de por qué algunos se sentían más identificados con alguna divinidad azteca y por qué otros no. Sí sentía a veces que algunos de los niños eran personajes estereotípicos, como el típico niño que le gustan los deportes y como que es su única característica que lo identifica. El siguiente libro que leí fue 6 de Cuervos de Leigh Bardugo y este es un libro que tenía muchísimo tiempo queriendo leer y que lo empezaba y lo dejaba y lo empezaba y lo dejaba y así estuve varias veces y ya por fin que en diciembre del año pasado lo terminé. Y es una historia que a mí como que al principio me costó agarrarle la onda al mundo y al universo y creo que es una por la manera en que está escrita. Es como por ejemplo empieza la novela no empieza con los protagonistas, empieza con una situación que después entiendes muchísimo mejor, pero empieza como con una situación, un lugar de un personaje que en ese momento yo no tenía ni idea de quién era ni qué era lo que estaba pasando. Entonces pasa esa situación. Y luego tengo un salto con
otro personaje que ese ya va a ser nuestro protagonista, que es Cass, y como ahora sí lo que está viviendo Cass. Y pues Cass es un criminal en este mundo mágico y él junta una banda de criminales para adentrarse a la cárcel más como mejor resguardada y con mayor seguridad de este mundo mágico. Entonces, como que a mí me sacó mucho de onda, como sabes, este salto de esta escena al principio que yo no entendía qué estaba pasando, y luego ir con Cass y conocer a los otros personajes, porque también es una novela que tiene como bastantes personajes y va saltando de perspectiva entre ellos. Entonces, como que yo no entiendo bien al principio, como yo no conozco a nadie, entonces me está saltando y es como palabras nuevas porque era un mundo nuevo para mí, porque yo sé que esta es una novela que se desarrolla en el universo de los libros de Shadow and Bone, pero yo no los he leído. Entonces pienso que tal vez para personas que ya leyeron esos libros o el primero, o que estén un poco familiarizados con el mundo, van a entender mucho mejor y mucho más rápido de lo que yo lo hice, porque hay ciertas palabras que de verdad yo no entendía. Y yo me quedaba, ¿qué es esto? Y después ya entendí que dentro de este universo hay como diferentes tipos de personas, como hay personas que tienen poderes y porque es fantasía, y esas personas tienen un nombre en específico, que son grishas, y yo no sabía qué era ser grisha. Entonces como que tardé en conectar los conceptos del universo con los personajes, y al mismo tiempo esta historia que me mostró al inicio, tardé bastante también en entender la conexión con la trama de los personajes principales. Entonces, en el sentido de estructura, a mí personalmente me pareció confuso, pero eso lo sentí más que nada en la primera mitad. Después de la primera mitad y ya entendía la estructura de la novela, el narrador, cómo funcionaba, el narrador focalizado, que voy a estar un momento con Cass y luego voy a estar otro momento con Inej y luego ese tipo de cosas, o con Nina, así. Después de que entendí la estructura, la narración, el mundo, ya me gustó más. Es una novela que no me encantó, me pareció interesante el mundo y la propuesta, entonces yo creo que sí voy a continuar porque es una duología. Entonces también digo, ok, uno más sí lo podría leer, sí me da curiosidad saber qué va a pasar con eso. También me gustó que el protagonista es cojo y eso se ve desde el principio de la historia, y también me gusta ver protagonistas o personajes como más reales, que no sean todos perfectos y que tengan todos la superfuerza y el superpoder y así como casi les cae un edificio encima y no les pasa nada. Entonces también me gustó eso, ver a un protagonista que tuviera que usar un bastón y cómo lidia con eso en todas las aventuras que tiene que vivir. Un personaje que a mí me gustó mucho fue Nina, que si te interesa el libro te voy a dejar que la conozcas porque su personalidad, no sé, es como muy directa y es coqueta, pero es inteligente y no sé, o sea, como me gustó su personalidad, la verdad, bastante. La historia siento que fue un poco predecible, creo que con todo el universo que ya tenía hecho, con tantos personajes tan distintos, creo que podría haber tenido más sorpresas y más giros inesperados y explorar otras cosas del mundo, pero siento que en algunos sentidos sí se quedó en estas como soluciones esperadas, no así como fantásticas y maravillosas que de la nada se salvan, pero sí soluciones bastante previsibles. También me gustó que había romances ahí un poco inesperados que yo me quedé, wow, o sea, este romance no me lo veía venir entre estos dos personajes y eso me gustó también. Y pues sobre todo que a mí que me gustó mucho la magia, como que me interesa aprender un poco más de este sistema de magia y también de qué es lo que va a pasar, porque sí te deja como con un gancho el final de este libro, que a pesar de que creo que sé cómo va a terminar toda la duología, a pesar de eso sí me da curiosidad de, a ver, quiero ver cómo vamos a llegar hasta ese punto, porque creo que tiene potencial y creo que me puede sorprender en el camino. Luego leí el libro I Am Not Your Perfect Mexican Daughter de Erika L. Sánchez, que se traduciría como No soy tu perfecta hija mexicana. Y este es un libro que fue como interesante en mi proceso de lectura, porque primero yo lo empecé a leer en el 2022, si no me equivoco, y no me estaba gustando. No me estaba gustando, de verdad que me sentía muy frustrada con la protagonista, con la narración, con toda la situación, y no me estaba gustando, y de hecho no lo terminé, pero el año pasado dije, ¿sabes qué? Lo quiero terminar. Ahí es uno de esos momentos en que uno se da cuenta que hay momentos para las lecturas de
placer de ocio, que a veces uno cuando quiere leer un libro y dices, no es el momento y como que te estresas y te choca y todo, pero luego lo vuelves a tomar y te quedas, ya entendí, o lo pude disfrutar muchísimo mejor, o me tocó justo en un momento de mi vida en el que pude empatizar o pude como disfrutar la historia. Y pues esta historia se trata de nuestra protagonista que acaba de fallecer su hermana. Y nuestra protagonista es una adolescente mexicoamericana que pues nació en Estados Unidos, pero sus papás son mexicanos y pues su vida y su infancia y pues mucho de la cultura que ella tiene pues es mexicana, y aunque está dentro de Estados Unidos. Entonces su hermana muere, porque esto pasa al principio, porque es atropellada. Y la protagonista se siente muy frustrada y muy enojada porque ahora sus papás, como que especialmente su mamá, como que la tratan diferente y esperan cosas de ella que antes no, y ella siente esta presión enorme de que su hermana era la hija perfecta, pero ella no lo es, y como su hermana falleció, ahora sus papás y su mamá sobre todo están poniendo toda esta presión y todas estas expectativas e incluso mucha culpa en ella, y ella no se siente como esta perfecta hija mexicana que sus papás esperan que sea. Entonces es una historia de autodescubrimiento, es una historia de mucho conflicto, es una historia que tiene advertencia en el tema de las autolesiones. Sí lo tiene, y es un adolescente, y yo pienso que está muy bien escrita porque siente todo este estrés y todo esto de detestar al mundo, odia a todos, no se siente a gusto ni con ella misma, está en una situación económicamente, socialmente difícil. Entonces es todo esto revuelto. Sí vi todo el trabajo psicológico que tenía el personaje. De verdad, esa ansiedad, ese estrés, ese coraje, esa ira, esa depresión, se veía. O sea, sí está escrita ahí. Es una lectura también de secretos familiares, porque como te mencioné, la hermana se muere, pero la protagonista se queda como con una sensación de querer saber más de su hermana, de querer entender más cosas de su vida, y descubre cosas que pues podrían cambiarlo todo, ¿no? Entonces también tiene ese lado como intrigante, y el final fue un final que a mí la verdad me recordó a una película que está inspirada en una obra de teatro chicana, que no voy a decir cuál es porque siento que si lo digo se va a spoilear la historia, pero el final siento que estuvo bien. Pienso que podría haber sido incluso más catártico. Luego leí un libro que me sorprendió, y es Before Your Memory Fades, que sería Antes de que tu memoria desaparezca, de Toshikatsu Kawaguchi, que es el tercer libro de la saga de Antes de que se enfríe el café. Y en mi opinión es el mejor hasta ahora. En el 1 y en el 2 como que sentí algunas historias un poquito más flojas, pero en este tercero me encantó, de verdad que lo disfruté mucho. Y pues la saga de Antes de que se enfríe el café se trata de que en Japón hay un café donde puedes viajar al pasado, pero hay reglas. La regla más importante que le da nombre al libro es que solamente puedes estar en el pasado el tiempo en que se tarde tu café en enfriarse. No puedes tardarte más de ese tiempo. Tienes que tomarte el café antes de que se enfríe. Entonces, los libros funcionan más que nada contando las historias de los clientes que van al café porque quieren viajar al pasado. Entonces, en el primer libro creo que tienes como unas 3-4 historias, en el segundo también, y en el tercero también. Ahora, este tercero está muy padre en mi opinión porque nos presenta otro café, porque resulta que no es solo un café. Hasta ahora son 2, y hay una razón de por qué son 2, o sea, están relacionados. Pero las historias me gustaron mucho. Yo pensé que tal vez ya no me sorprendían tanto porque pues ya digo, es el tercer libro, pero la verdad sí me gustaron mucho. Hablan del amor, de las relaciones, del arrepentimiento, del perdón, también de los sueños, de cuánto tiempo le dedicas al trabajo, o a veces que uno no puede dejar ir a una persona que falleció, y cómo uno se puede sentir muy culpable de seguir adelante pensando en ese ser querido pues que ya
que ya no está aquí. Son situaciones pues emocionales. Sí me sacó una que otra lagrimita, pero me gustó mucho y me dan muchísimas ganas de leer el siguiente porque son 4. Creo que va a haber un quinto, pero no estoy segura. Luego escuché en audiolibro La Resistencia de Laura Gallego, que es el primer tomo de las Memorias de Idún. Y wow, o sea, me encantó, me fascinó, pero porque es un libro de fantasía muy, muy, muy amable, porque es un mundo nuevo, es un universo nuevo, pero está muy bien escrito. Y pues básicamente en Memorias de Idún comienza con nuestro protagonista que se llama Jack, que regresa un día a su casa y descubre que sus papás están muertos. Entonces él entra a su casa, descubre eso, y justo cuando lo van a atacar un hechicero y un chico con una espada, que fueron los pues responsables de la muerte de sus padres, Jack es rescatado y llevado a otro mundo. Cuando él despierta en este otro mundo, hay 2 personas, sus salvadores, que le explican que existe un mundo distinto a la Tierra que se llama Idún, que está en guerra y que esas personas que mataron a sus padres están cazando a todos los que escaparon de este mundo mágico Idún y que también lo iban a matar a él. Y así comienza la historia. A mí la verdad me gustó mucho, porque a mí también los actores de voz me encantaron. Si tienes la oportunidad de escucharlo en audiolibro, te recomiendo totalmente que lo hagas, porque cada personaje tiene una voz distinta, porque las modulaciones, la actuación es algo que de verdad, mis respetos, creo yo que lo hicieron súper bien. Y es una fantasía bastante como para relajarte. También pues que es una historia que habla muchísimo de la amistad y de ser valiente y de no rendirse. Y pues a mí la verdad, y también hay una profecía y a mí me encanta cuando se habla, ¿no?, de estas cosas de la profecía, porque a veces me gusta cómo se juega con eso. Si tú eres fanático de la fantasía, pero no quieres leer algo muy denso, muy sangriento, muy pesado, muy dramático en sentidos políticos, emocionales, psicológicos, porque pues en fantasía adulta se profundiza más, ¿no?, en ese tipo de cosas y en traumas y en todo eso. Si quieres algo muchísimo más light, sí creo que Memorias de Idún es una opción que podrías checar. El último libro que leí en diciembre fue Mujeres Difíciles de Roxane Gay. Y este libro, la verdad, me decepcionó. Es un libro que son cuentos. Son cuentos que hablan sobre mujeres en nuestra sociedad actual y todas las dificultades que viven. Y es un libro que me decepcionó más que nada por cómo muestra a las mujeres. Vi una reseña de Goodreads de alguien que leyó este libro y que puso un comentario con el que estoy totalmente de acuerdo y por eso te lo menciono. Y es que decía, este libro no se debería titular Mujeres Difíciles, sino Mujeres en situaciones difíciles. Porque yo cuando leí el título de Mujeres Difíciles pensé que iba a hablar de mujeres que retan valores conservadores o que incomodan a veces a la sociedad por retar y cuestionar. Yo pensé que eso iba a ser, no es eso, no es para nada eso. Son relatos de mujeres que viven situaciones muy difíciles, situaciones de violencia sexual, de violencia física, violencia psicológica. Es un libro que tiene advertencia definitivamente. La mirada desde la cual se narraban estas mujeres era un punto como de exhibición. No me dio la impresión que fuera una narración ni empática, ni tampoco que buscara como darles voz. Por ejemplo, en un relato que leí que buscaba que la golpearan, que estaba en una relación con un hombre para que la golpeara y para que la destrozara. Y luego cuando uno entiende como el trasfondo psicológico, resulta como incompleto, como que la historia no termina, ¿sabes? Y así me pasó con muchas, como que sentí que no era el final, como que sentí que me mostraba las situaciones de mujeres con vidas muy difíciles y me mostraba como un pedacito de esa vida tan complicada y de los momentos así más violentos y más críticos, pero no veía nada más. Entonces se me hizo raro, se me hizo incompleto, se me hizo como que no estaba bien desarrollada la mayoría de las historias.
y pues eran mujeres que, por ejemplo, en estos casos que buscaban relaciones que las violentaran en todos los sentidos. Y eso se repetía mucho. No es un libro que me gustara, no es un libro que disfruté. Eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. La verdad estoy muy feliz. Estoy muy feliz de que ya por fin grabé este video de las lecturas de diciembre, porque era algo que tenía así como pendiente de que ya quiero grabar las lecturas de diciembre del 2023. Como que sentía que me faltaba cerrar ese capítulo. Y pues por fin terminamos con las lecturas del año pasado. Por favor, no olvides suscribirte al canal. Te recuerdo que tengo redes sociales que se llaman igual que el canal, Tintineos en Papel, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.